Bien, hola, buenas tardes a todos amigos de nuestro programa Focus Latinoamericano en Contraargumento Televisión. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la hermana República de El Salvador y el proceso electoral que tuvo el pasado domingo. Nos acompaña desde San Salvador el licenciado José Roberto Lazo, quien es periodista y es defensor de derechos humanos allá en aquel país. Buenos días. Buenos días, Leonel. Buenos días, amigos y amigas de este canal, de este espacio. Es un gusto poder estar y compartir pues algunas inquietudes en relación a, como tú lo decías, Leonel, respecto al proceso electoral que justamente se llevó a cabo el pasado 28 de febrero. Así es, el domingo pasado allá en El Salvador hubo proceso electoral donde se renovaron los municipios del país, se renovó también la representación de El Salvador ante el Parlamento Centroamericano, pero principalmente la atención estaba puesta en la Asamblea Nacional Legislativa. Obviamente compitieron los partidos, digamos, tradicionales. Básicamente podemos enumerar al Frente Farabundo Martí Liberación Nacional, o mejor conocido como FMLN, que es un poco, digamos, el producto de la lucha guerrillera, ahora ya organizado en partido, esta agrupación, y también el partido Arena, o mejor conocido como Alianza Republicana Nacionalista Arena. Sin embargo, también apareció en el escenario el partido del presidente, Nuevas Ideas, y pues desde el principio de la elección se marcó como favorito y el resultado de las urnas pues lo confirmó. Se discutía o se debatía la posibilidad de ponerle un contrapeso en el legislativo que se mantuviera o darle ya todo el poder a la figura presidencial. Y el resultado pues, resultó a favor del presidente. ¿Cuál es la opinión desde la óptica del periodismo y los derechos humanos? Bueno, quisiera plantear como tres elementos antes quizás de hacer una valoración más a fondo. En primer lugar, hay que reconocer que la población apta para votar salió a votar. Estamos hablando de arriba de un 50%. Este tipo de votaciones generalmente son de un porcentaje a diferencia de las presidenciales. Sin embargo, en esta ocasión estamos hablando arriba del 50%, lo cual pues yo creo que es importante que la población se active desde la perspectiva de los derechos políticos, desde la perspectiva del derecho a ejercer el sufragio. Yo creo que ese es un primer dato que hay que apuntar. No fue una votación, digámoslo así, bastante masiva, ¿verdad? Creo que en muy pocas elecciones ha tenido una población a este nivel. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que decir que pese a lo que se decía que podía haber algún tipo de fraude, mucho de esto se acuñó justamente desde el presidente o desde los funcionarios del presidente en contra de lo que estaba tratando de hacer el Tribunal Supremo. Realmente no ha sucedido. Realmente el sistema está, diríamos, capacitado, el sistema electoral, para prácticamente es imposible cometer algún los años 60, 70, ¿no? Esos fraudes brutales, abusivos. Por lo tanto, creo yo que desde los partidos de oposición no ha habido todos los que han hecho pública todas las elecciones han aceptado los resultados, ¿verdad? Por lo tanto, creo yo que se esfuma, ¿no?, esa teoría del fraude. Entonces, ha habido una aceptación incluso de oponentes políticos que han aceptado, ¿no?, la derrota, pero sobre todo han aceptado la voluntad del pueblo. Yo creo que esto es importante desde todos los ángulos, tanto del partido FMLN como del partido Arena. En ambos ha habido aceptación de estos resultados, pese a que han sido duramente golpeados en cuanto cuantitativamente, ¿no?, a la pérdida de votantes. Y por último, quizás yo quiero decir que en el caso del sistema político salvadoreño, la irrupción de Nuevas Ideas, con un partido nuevo, como tú lo planteabas, Leonel, ha roto un bipartidismo. Desde hace 30 años veníamos en una dinámica de, diríamos, de izquierda y derecha. Es decir, para un partido mayoritario de Arena, que era de derecha, y un partido también de la izquierda, que era el FMLN. Hoy, con la irrupción de Nuevas Ideas, se rompe ese bipartidismo
y es así que de manera inédita, nunca en la historia creo yo que se había dado un partido emergente o nuevo lograra una votación como la que ha obtenido. Es decir, en lo que yo puedo conocer de la historia de mi país electoral, ningún país había sacado 56 diputados y diputadas. Este número es clave porque es justamente lo que conforma una mayoría calificada, ¿verdad? Entonces, con lo cual, pues, el partido, como tú lo dices, del presidente, tendría una asamblea, ¿verdad? Que esperaríamos, pues, que le apoyar en sus distintos proyectos, ¿no? Porque prácticamente la oposición que tendría no existe. Y es el problema que tenemos ahora, planteado por lo menos desde lejos, a la distancia acá de México, es que pues el poder está prácticamente concentrado en una persona, porque hemos observado, hemos dado seguimiento y parece que este partido pues es demasiado dependiente de la voluntad política del presidente. En ese tenor, pudiéramos pensar que hay una concentración. También se decía que a través del Parlamento nuevo, pues va a poder designar a los funcionarios de áreas estratégicas del gobierno. Entonces, no hay un riesgo de centralizar el poder en un solo hombre y eso en consecuencia provoque que las decisiones no sean compartidas y que solamente una visión sea quien gobierne o decida en El Salvador la vida pública. Sí, la democracia en su formalidad requiere, ¿verdad? En esta dinámica de pesos y contrapesos, justamente un control entre los mismos órganos de Estado. Entonces, eso es lo que formalmente consolida, ¿no? Una democracia, ¿no? El respeto de las instituciones, la autonomía en los distintos poderes. Nosotros tenemos tres poderes fundamentales: legislativo, el ejecutivo y el judicial. Realmente esperaríamos, yo diría que he estado escuchando a funcionarios decir, y es que es un elemento que hay que ponerlo sobre la mesa, si bien el pueblo le ha dado, yo diría, una mayoría calificada al presidente, con lo cual puede aprobar préstamos, pueden aprobar fiscal general de la República, pueden nombrar procuradores, tanto derechos humanos como procurador general de la República, decíamos, préstamos, pueden declarar estados de emergencia, puede llevar a cierta, diríamos, limitación de derechos fundamentales, ¿no? En fin, es decir, si bien el Ejecutivo hoy tiene este poder desde la Asamblea Legislativa, desde el Parlamento, esperaríamos, como lo han dicho algunos funcionarios, que es una delegación altísima de poder, pero también de mucha responsabilidad, de mucha responsabilidad. Es decir, esperaríamos entonces ahora que, dado que en estos meses atrás el gobierno actual tiene año y medio, prácticamente no ha tenido representación en la Asamblea Legislativa o ha sido muy minoritaria a través del partido Gana, esperaríamos que hoy, con esta nueva composición de fuerza que le da una mayoría calificada, insisto, hoy sí el Ejecutivo, eso es lo que esperamos desde la derechos humanos, desde los defensores y defensoras, que el gobierno aproveche, ¿verdad? Diríamos para bien, porque yo creo que hay que decir dos cosas. En primer lugar, la política no es mala, ¿no? Tenemos malos políticos, yo creo que en muchos de nuestros países, en El Salvador, tenemos bastante de eso. Pero la política no es mala, creo que lo que tenemos son malos políticos. Y segundo, yo creo que el poder puede servir para dos cosas. El poder puede servir para hacer el bien o puede servir para hacer mal, ¿no? Es decir, entonces esperaríamos que esta facultad que hoy el soberano, que el pueblo le ha conferido al señor presidente desde la Asamblea Legislativa, sea usada justamente para satisfacer las demandas históricas. ¿Por qué pierden los partidos tradicionales de derecha y de izquierda? Justamente porque no hubo una satisfacción de estas necesidades históricas del pueblo salvadoreño. Y el pueblo pues pasa, ¿verdad? Como decimos aquí, su factura. Le ha pasado a estos partidos tradicionales esa deuda, les ha cobrado esa deuda. Esperaríamos entonces que las nuevas autoridades, especialmente la nueva conformación de la Asamblea, entienda que
que es un cheque en blanco por 3 años, es decir, que tiene fecha de caducidad, pero que en 3 años iríamos nuevamente a elecciones de diputados y alcaldes, etcétera. Es posible que si no hacen bien las cosas, esperaríamos que sí, ¿verdad? Por el bien de la ciudadanía, de las mayorías empobrecidas de este país, pues no sé qué pueda pasar, ¿no? Pero digo, ese es el mecanismo, ¿no? Entonces, no queremos especular sobre algo que no es un hecho, queremos más bien entrar en una, yo diría, en una posición de que ahora sí, como lo han dicho funcionarios, insisto, no hay obstáculos. No va a poder decir, acuñar que no lo dejan gobernar. Ahora sí tiene, diríamos, el camino, tiene despejada la vía para hacer el mandato que el pueblo le dio hace año y medio, que es justamente para gobernar para todos los salvadoreños y salvadoreñas, y sobre todo el Estado debe favorecer a los más desvalidos, a los empobrecidos, aquellos que pueden valerse menos por sí mismos. Eso es lo que esperamos realmente, ¿no? No que vaya a haber un abuso de este poder, ¿verdad? Que prácticamente se estaría confiriendo o se ha conferido, ¿no? Ya todas las tendencias, todos los datos están confirmados de que el Ejecutivo hoy tiene una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y como tú lo decías también, Leonel, pues la facultad de poder elegir distintos funcionarios de segundo grado como es en el país. Bien, me comentaba sobre que no hay que especular y que hay hechos. Pero, por ejemplo, el domingo, para mí por lo menos, y creo que para varios de los que no somos salvadoreños, nos pareció un exceso que el presidente de la República haya aparecido en la televisión a pedirle a sus seguidores que fueran a votar. A mí me parece que también era violatorio de la ley. Eso es un hecho. Y otro hecho que yo creo que también pone cierta alerta es que cuando en su momento quiso aprobar unos presupuestos, pues hasta se hizo acompañar del ejército al Parlamento. Esos son hechos también. Por eso digo que ahí como que se alcanza a ver un riesgo y decimos, si Sí. esto lo hacía cuando no tenía el poder total, hoy que tiene el poder total, ¿qué va a pasar cuando quiera atender algún otro tema? Que yo decía, algo que llegue a violar incluso los derechos humanos, teniendo todo el poder cuando no hay nadie que le pueda hacer o decir nada. Sí, es correcto lo que tú dices. Cuando yo decía que hay que ver, ¿verdad? Una vez se tome posesión el 1 de mayo de esta nueva Asamblea Legislativa, pues esperaríamos, ¿no? Ese es lo que nosotros deseamos. Como tú refieres, sí, es de cómo durante la crisis de la pandemia, pues se ha manejado también un poco esto, ¿no? O sea, sí hemos, desde la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos, hemos dicho que hay signos preocupantes, porque justamente desde el Ejecutivo se ha venido atacando un poco esa institucionalidad, lo que yo decía al inicio, ¿no? Esa institucionalidad que busca poner esos pesos y contrapesos para que los poderes pues se autorregulen, ¿verdad? Pongan esos límites que está establecido en la Constitución, en la Carta Magna. Sí, en ese sentido tienes razón, ¿verdad? Hay hechos consumados, como justamente lo del año pasado, el 9F, que le llamamos acá, el 9 de febrero, que inquietan, ¿verdad? Y sí hemos señalado desde la Comunidad de Derechos Humanos también el ataque que ha habido a defensores y defensoras, especialmente la prensa, ha sido muy atacada. Tú puedes visitar sitios de la Asociación de Periodistas de El Salvador o de la misma Comunidad de Derechos Humanos. Por eso digo, o sea, sí es preocupante, sí estamos, diríamos, con esa inquietud de cómo en este nuevo escenario político, ¿verdad? De una, digamos, de este cheque, ¿no? Que hoy la ciudadanía le ha dado al presidente, esperaríamos realmente que pueda tener una posición y como diríamos, se ponga a gobernar, ¿verdad? Sí, tenemos esos antecedentes, lo hemos dicho, que han encendido las alarmas, incluso de la comunidad internacional, de organizaciones internacionales, que han señalado pues ya algunos indicios de autoritarismo o yo diría, de debilitar el sistema democrático, con muchos defectos, por supuesto, ¿verdad? Desde que terminó la guerra,
los salvadoreños y salvadoreños han venido construyendo una democracia con defectos, con muchas deficiencias, pero que pues venía funcionando. Sí se ha visto atacada la institucionalidad que se forjó desde el poder, atacado a comunidades de defensores y defensoras de derechos humanos, que han habido ataques a la como la Procuraduría de Derechos Humanos. Entonces, creemos nosotros que eso pues por el beneficio del país. No queremos volver a un conflicto como el que tuvimos hace un par de décadas. No saben que la falta de espacios democráticos llevó a que los salvadoreños buscaran otras vías, ¿no? Otras opciones. Esperaría que hoy. Muy bien. Por último, ¿cómo está el panorama? Ya hablamos de los partidos, ya hablamos de los defensores de derechos humanos, pero ¿cómo está la participación social, digamos, de empresarios, de las universidades, de la iglesia o iglesias, en fin, de las ONGs? ¿Cómo está ese mundo salvadoreño que no es el oficial de partidos y gobierno? Bueno, siguiendo un poco el hilo de la conversación anterior, hay que decir que lastimosamente también desde el Ejecutivo ha habido una confrontación con estos actores, como tú hablas, la academia, por ejemplo, ¿verdad? Ha habido cuando hay una crítica sustentada, obviamente, investigada, se ha tratado de descalificar ese aporte. Por ejemplo, al director de Derechos Humanos de la UCA, que es la Universidad de los Jesuitas, pues en una cadena nacional se le expuso, ¿verdad? Y se le, diríamos, un poco yo diría, se expuso a la comunidad, al país, ¿verdad? De manera que no fue señalado pues por la comunidad de derechos humanos. No tenía que ser así, ¿no? Entonces, el que alguien haga una crítica sustentada no tiene por qué ser objeto de algún tipo de agresión o de persecución, ¿verdad? Igual la misma empresa privada, pues yo no diría ha sido atacada, más bien se ha cerrado ese canal que tiene que haber entre el Ejecutivo, entre el gobierno y la empresa privada. Está bloqueada una de las gremiales en cuanto a comunicación, ¿verdad? La ANEP, que representa a Gremia, pues a la empresa privada, el presidente ha pues cerrado esa vía de comunicación. La iglesia, lastimosamente, yo quiero decirlo, me considero un laico, me considero alguien que se formó en la doctrina social de la iglesia, en las comunidades cristianas. La iglesia ha tenido muy poco protagonismo. Y cuando ha salido, por ejemplo, el cardenal Rosa Chávez, también ha sido, diríamos, atacado en alguna manera, ¿no? O sea, cuando ha dicho, pues, algunas cosas, es decir, en resumen, Leonel, a veces todo aquello que pueda ser una crítica sustentada al actuar del gobierno, desde este órgano se ha, diríamos, tratado de desacreditar esa opinión, por ponerlo en mejores términos, ¿no? Se ha desacreditado a la institución y a la persona. Entonces, yo creo que el desafío, volviendo al punto, ¿no? Me gusta ser cauteloso quizás o quizás demasiado optimista, pero yo esperaría que en esta nueva escenario que se le abre al presidente se pueda ir tendiendo esos puentes, ¿no? Con la empresa privada, con la academia, con la iglesia, con otros sectores, que creo que con la comunidad de defensores y defensoras de derechos. Entonces yo creo que El Salvador, esta democracia con defectos que tenemos, le ha costado muchas años. México fue testigo cuando firmamos en Chapultepec justamente los acuerdos de paz, ¿verdad? Ahí en ese lugar simbólico, donde la guerrilla en ese momento y el gobierno en turno pactan, ¿verdad? Unos acuerdos para enrumbar el país hacia una democracia con justicia, con cuerpos policiales, con una fiscalía, con cortes independientes, etcétera, con un ejército profesional. Bueno, creo que pues seguimos soñando, seguimos esperando construir ese dibujo, ir terminando ese dibujo que se plasmó justamente en Chapultepec en 1992. Pues muy bien, te agradecemos tu participación, ha sido muy enriquecedor.
conocer una perspectiva desde dentro de El Salvador y una perspectiva que no es gubernamental, una perspectiva que no es partidista, sino global. Aquí aspiramos a que el proceso político en El Salvador se base en el diálogo, se base en el acuerdo y se vayan construyendo mejores circunstancias para la vida de todos los salvadoreños sin ninguna distinción, que yo creo que es lo que queremos, tanto los que desde afuera vemos como los propios salvadoreños. Pues muchas gracias, don José Roberto. Le agradecemos su participación y estamos listos para, si usted nos permite, en alguna otra ocasión volver a conversar sobre este tema tan interesante de la República del Salvador. Con gusto, Leonel. Ha sido un placer y, bueno, éxito también en tu labor y gracias por poner también la mirada en este paisito, ¿verdad? Pues hemos tenido grandes líderes como San Romero de América, hemos tenido grandes profesores también, luchadores, ¿verdad? Y Salvador, ¿verdad? Así es que vamos a seguir, como dice una canción por ahí, hay que seguir andando nomás, ¿verdad? Y vamos en ese rumbo. Muy bien, pues muchas gracias. Seguiremos atendiendo a El Salvador y a América Latina en nuestro programa de Focus Latinoamericano. Muchas gracias. Hasta luego.